La humanidad produce más de 430 millones de toneladas de plástico al año, 2/3 de las cuales son productos de vida corta, que en poco tiempo se convierten en desechos que inundan los océanos y a menudo invaden la cadena alimentaria humana. ¿Por qué esta contaminación es tan grave? Porque el plástico es un material asequible, duradero y flexible, que está omnipresente en la vida moderna, desde los embalajes hasta la ropa y productos de belleza. Sin embargo, se desecha a una escala descomunal. Cada año más de 280 millones de toneladas de productos plásticos de vida corta terminan en la basura. En total, el 46% de los residuos plásticos se depositan en vertederos municipales, mientras que el 22% se gestiona de manera inadecuada y se convierte también en basura. A diferencia de otros materiales, el plástico no se biodegrada. Puede tardar cientos de años en descomponerse, por lo que cuando se desecha, se acumula en el medio ambiente hasta alcanzar un punto crítico. Esta contaminación asfixia a la fauna marina, deteriora el suelo, envenena las aguas subterráneas y puede causar graves consecuencias para la salud humana. Bienvenidos a Conexión Tierra. Hola amigos, bienvenidos una vez más a un nuevo episodio de Conexión Tierra. Hoy vamos a hablar de el plástico asesino. Y ustedes se preguntarán por qué tan duro este título. Es precisamente lo que vamos a descifrar con nuestro súper invitado, el economista Juan Carlos Monterrey. Es economista, sí, pero también es especialista en cambio climático, director de la Oficina de Cambio Climático del Ministerio de Ambiente y actualmente es el vicepresidente de la COP climática que se celebrará en Brasil el próximo noviembre. Sí, vicepresidente a nivel mundial. Y está aquí en Panamá, pero para mí súper importante que es un gran y querido amigo, Juan Carlos Monterrey. Juan Carlos, súper bienvenido a este nuevo podcast de Conexión Tierra. Muchísimas gracias, Raiza. Muy contento de estar aquí y ver que Conexión Tierra es una realidad. Recuerdo cuando nos contabas las expectativas y el proyecto y muy feliz de que ya es una realidad con varios episodios. Así es, porque es importante comunicar no solamente los problemas y desafíos que tenemos, sino las acciones que se están tomando y que la gente lo sepa, ¿no? Así que agradecemos que estés aquí. Yo quisiera poner en contexto, Juan, más allá de lo que hemos descrito en el primer minuto de introducción de este programa sobre el plástico, el gran problema que se ha convertido a nivel planetario. ¿Por qué esto está relacionado al cambio climático y por qué nos tiene que importar como una urgencia? Claro que sí, Raiza. Primero tenemos que entender que la gran mayoría de plástico que se produce en el mundo es producto de los combustibles fósiles, porque son los combustibles fósiles, el petróleo, lo que se utiliza como la base para la creación de los polímeros de plásticos que luego son utilizados y transformados para crear los artículos que hoy día conocemos y que han hecho parte y son parte de cada aspecto de nuestra vida. Nosotros vemos plástico desde la mañana en que nos levantamos hasta en la noche cuando nos vamos a acostar. Ahora bien, hay plásticos y hay plásticos. Okay. Más de la mitad de todo el plástico que se produce y se consume en el mundo se le conoce como plásticos de un solo uso. Es un plástico que utilizo en el momento y lo descarto de inmediato. Es decir, la vida útil de ese producto es casi nula porque desaparece al instante que tú lo tiras. Un ejemplo clásico, la típica botella de agua. La típica botella de agua, el típico carrizo para tomarte el jugo, la típica bolsa de plástico que daban en los supermercados. Siguen dándolas, volvieron. Son una pesadilla. Ahora bien, esto que dices está en nuestro día a día, pero no desde siempre. O sea, tú eres mucho más joven que yo, pero recuerdo cuando de niña íbamos al mercado con mi abuelita, la bolsa era de papel, las loncheras, mi mamá tenía que prepararme el jugo natural y las loncheras eran de metal, no sé, tantas cosas que recuerdo de mi día. El plástico no existía hasta que llegaron aquellos cartuchos bulleros del supermercado. ¿Qué pasó? ¿Cómo descubrimos que ese material era imprescindible en nuestras vidas? Fue una campaña, definitivamente, desde la industria de los combustibles fósiles, de la misma forma que se lanzó una campaña a nivel mundial para decir que la gasolina y el petróleo no impactaban a la naturaleza. Aún, y esto está verificado, es verídico y por eso hay tantos juicios de cambio climático en todas partes del mundo y en diferentes países, porque ya salió a la realidad que las empresas de combustibles fósiles compran y venden políticos en diferentes países del mundo, compran y venden medios de comunicación y lanzan campañas en la cual
han venido desinformando a toda la población por las últimas 3 décadas. Eso lo hacían sobre la relación petróleo, gases de efecto invernadero y cambio climático, y también lo han hecho sobre la relación plástico e impacto en la salud humana. Hay más de 1.400 estudios en todo el mundo que indican lo perjudicial que es el plástico para la salud humana y para la salud de los ecosistemas. No existe un solo estudio en el mundo que nos indique que algunos de los plásticos que nosotros utilizamos para nuestro día a día sea un plástico verdaderamente seguro y que no tenga repercusiones en la salud humana. Ahora bien, no podemos eliminar todos los plásticos de un solo tiro. Pero voy a ir una pausa cuando hablas de la campaña y la publicidad. Recuerdo algunas cosas viejas, incluso en la televisión, otra vez cuando era niña, estoy tirando la cédula durísimo, pero cuando médicos decían que el fumar era saludable para la persona, siempre y cuando se usaran unos filtros y yo no sé qué, entonces la gente fumaba para la salud. Esto se parece un poco a eso, o sea, esas campañas de que el plástico es importante en nuestra vida, de que no podemos prescindir de él. Si gran parte de la humanidad, por muchos siglos, prescindimos del plástico, ¿qué nos impide hoy rediseñar nuestro estilo de vida sin el plástico de un solo uso? Es que eso es lo que tenemos que hacer. A eso es a lo que nos llama no solamente la crisis del cambio climático, sino que la pérdida de especies, la crisis de plástico, repensar todo lo que hacemos y somos como sociedad y somos como economía. Antes la leche venía en botellas de vidrio. Sí. Tenemos que poco a poco regresar al pasado y recoger lo que sí era bueno y que por error o por campañas de industrias nos llevaron a cambiar, pero hoy día nos damos cuenta que al final es más perjudicial que el beneficio que nos trae. Ahora, hay grandes beneficios que esta industria le ha traído al desarrollo en el tema automotriz, en el tema del transporte aéreo, en el tema naval. Hay muchísimo plástico que permite que estas naves sean lo livianamente suficiente para poder transportarse, para poder trasladarnos de un lugar a otro. Pero eso no es plástico de un solo uso. Pero eso no es plástico de un solo uso. Importante recalcar. Gran diferencia. Entonces, realmente el plástico que podríamos utilizar para eternamente guardar materiales, reutilizar en oficinas, en nuestras viviendas, incluso cuando se acaba un producto y lo rellenas, ese plástico no tiene mayor problema. También tiene problemas, Okay, porque hoy día hasta los juguetes de nuestros nenes y de nuestras nenas contienen químicos que se utilizan como aditivos al producir este plástico, y tú como mamá y las personas que nos ven como tíos y abuelitas no saben cuáles son los químicos que tienen ese plástico. No hay información. No hay información en el cual haya una rendición de cuenta como en las comidas que uno compra, que te sale básicamente todo lo que está ahí, que a veces ni siquiera lo podemos pronunciar. Para los artículos de plástico no tenemos eso. Y a veces nosotros simplemente no sabemos qué tenemos en nuestras manos, porque no existen estándares globales para regular la producción del plástico. Y por eso es importante el Tratado de Plástico. Va mucho más allá que simplemente pensar en reducir la producción de plástico, que es algo que tenemos que hacer, pero también entra en lo que es cómo nosotros decidimos o decimos, oye, estos químicos simplemente no lo puedes poner en un juguete, no lo puedes poner en aditivos de pinturas, no lo puedes poner en cualquier plástico que se utiliza porque causa cáncer, causa enfermedades neurológicas y muchísimas más. Tú acabas de mencionar en tu elocución el tema de tratado del plástico. Yo quisiera que no quedara así como una frase, sino que desarrollaras un poco más, porque te he visto en los últimos meses, en nombre de Panamá y en nombre de muchos países, participar de las negociaciones para llegar a acuerdos con el tema del plástico de un solo uso a la próxima COP. Explícanos un poco más de qué va esto y qué está pasando, lo que se pueda saber, dentro de esas negociaciones. Claro que sí. Hace 3 años, bajo la Asamblea de Ambiente de Naciones Unidas, que está localizada en Kenia, en Nairobi, los países del mundo acordaron una resolución para iniciar un proceso que nos lleve a un tratado global que aborde el ciclo de vida completo de la contaminación por plástico. Y el ciclo de vida completo inicia desde la producción de los polímeros, que es la materia prima, esas bolitas que luego se transforman en diferentes artículos, hasta lo que es el descarte de cada producto de plástico. Ya llevamos 5 rondas de negociaciones en estos últimos 3 años
y la última ronda ha tenido 2 partes. La ronda número 5, la primera parte se llevó a cabo en Busan, en Corea, que fue la primera vez que yo entré como jefe de delegación de Panamá, y la última acaba de culminar en Ginebra en la primera mitad del mes de agosto. ¿Tenemos buenas noticias de estas conversaciones? No tenemos buenas noticias en el sentido de que no logramos consensuar un texto que fuera de satisfacción para todas las partes. ¿Qué es lo que más impide que se consensue un acuerdo? El gran cáncer que se está comiendo a la ONU, que es el consenso. Cuando la ONU se fundamentó como un organismo internacional, eso se montó a mediados de los 40, sí, cuando se estaba terminando la Segunda Guerra Mundial, producto del legado de la Liga de Naciones, sí, sí, que se había montado en Ginebra cuando terminó la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, una cosa es lidiar en consenso con 40, 60 países, otra cosa es ahora lidiar con 200 países. Una vez se descolonizaron un montón de países y hay más naciones soberanas, es muy difícil llegar al consenso. Entonces, para esta estructura del Tratado de Plástico, no hay reglas claras de cómo simplemente aprobar el tratado, porque en aquella primera negociación nunca se aprobaron las reglas de procedimiento. Entonces no queda claro si al tratado lo vamos a aprobar por consenso o por votación de la mitad, o por votación de 2/3, o por votación de 3/4. Hay muchos temas de procedimientos que bloquean el avance de la conversación técnica. Pero lo más importante hoy día, la gran diferencia, el mundo está dividido básicamente en 2 partes. Los países que no quieren abordar la fase de producción como parte de la contaminación, es decir, los países que dicen podemos continuar produciendo polímeros sin límite para siempre, y los países que decimos controles en la producción, y cuando hablo de controles no es simplemente decir fijemos un límite, quizás poner un límite como tal va a ser muy difícil, pero medidas que reduzcan la contaminación en el momento de la producción y el transporte de esos polímeros son necesarias, pero hay un grupo de países que se opone siquiera a este tipo de medidas de contención. Yo quisiera, entiendo lo del consenso, como tú dices, digo, consensuar algo en familia con 5 personas es difícil, imagínate en 200 países. A cenar es difícil con 4 personas. Exactamente. Pero, ¿no será que más allá de las naciones, lo que está detrás es el dinero, el poder de dinero y de los intereses que financian gobiernos? Porque al final, si tú dices, si hay 1.500 estudios diciendo que son un problema, que generan enfermedades, que están matando a la humanidad, ¿qué nos impide llegar más que a un consenso a una decisión pronta y certera de lo que se tiene que hacer los siguientes años? Voy a llegar ahí. Okay. Como te decía, hay 2 grupos de países. Los que dicen que no, y usualmente son los países petroleros, los de la península arábica, países que tienen alta producción de polímeros de plásticos. Y hay otro grupo de países que somos la mayoría. Okay. Somos más de 100 países que decimos sí necesitamos acciones en todo el ciclo de vida, sí tenemos que abordar medidas de producción, sí tenemos que tener reglas claras de cuáles son los químicos que vamos a permitir en las Barbies y cuáles son los químicos que no vamos a permitir en las Barbies. Y también en el maquillaje. Y en el maquillaje. Y en la ropa. En la ropa. En la ropa. La ropa, dejen de comprar tanta ropa en internet. Gracias. De países lejanos a Panamá. Toda esa ropa viene contaminada con químicos que le ponen como aditivo para que sea más brillante, más fosforescente. Entre más color tiene tu ropa, más estás contaminando tu piel. Con diferentes químicos que no están siendo controlados. Y este tratado busca controlar ese tipo de químicos. Ese grupo de 100 países que quiere todo esto está siendo liderado por Panamá. Porque en Busan, como Panamá, logramos montar una coalición de los que sí queremos algo. Okay. Porque los que sí queríamos algo, todos estábamos repartidos. Unos que peleaban por producción, otros que peleaban por los químicos, otros que peleaban por el mecanismo. Y como Panamá, siempre tendiendo puentes, logramos reclutar a todos estos países para que habláramos con una sola visión y una sola voz. Y eso es lo que ha mantenido las negociaciones vivas. Y a pesar de ser mayoría, ¿no tienen una incidencia en que se logre avanzar en estos acuerdos? A pesar de ser mayoría, como todavía todo se está manejando por consenso, no podemos avanzar porque los otros 30 y tantos dicen que no. Yo creo que el mecanismo de consenso está diseñado para que no haya consenso. Es que exactamente para eso fue diseñado. Okay. Para que aquellos que se quieren salir con las suyas, se sigan saliendo con las suyas. Lo que tú preguntabas, ¿dónde viene el tema del dinero, la lucha de los poderes? Definitivamente esto es parte de la ecuación.
Obviamente, los países que se oponen a estas regulaciones, al final están protegiendo sus industrias, están protegiendo su economía. Son países que dependen en un 90% de la producción de petróleo y otros combustibles fósiles, de los cuales el 90% de los plásticos también se derivan. Y debo admitir que a veces intento simpatizar, ubicarme en la posición de ellos, también dialogando con ellos. O sea, te quitas tus zapatos Me quito y te mis- pones en esos zapatos. Me- ¡Qué duro! Sí, me pongo ¡Qué en sus duro! zapatos y comparto muchísimo con los negociadores de los países Ok. de la península arábica, que son con los que usualmente nos damos más duro en las Sí, negociaciones. sí. Pero yo digo que las negociaciones también tienen parte del componente humano empático, tienen parte del componente teatral, de la emoción, de empujar una visión con discurso, pero al final todo es una arquitectura humana. Y todos tenemos líos en la casa, todos tenemos problemas familiares. Cuentas que pagar y un trabajo. Bueno, yo creo que ellos no tienen tantas cuentas por Ok, pero lo que sí pasa es que si tu trabajo depende de que yo no te dé el consenso. Exacto. Y bueno, a veces entiendo. Y cuando fui a Riyadh para unas negociaciones de desertificación, que pude entender muchísimo más, la urea es un polímero de plástico Sí. que se utiliza muchísimo en el campo con agroquímicos, pero ellos lo tienen que utilizar sí o sí para que simplemente les nazca o les crezca algún arbolito en esos desiertos donde viven. Entonces ellos nos explicaban cómo, si tú me eliminas este polímero, nunca voy a poder tener vegetación. Y no hay algo que reemplace la urea. Dios mío, si no hemos pasado miles de años inventando cosas, Claro. ¿cómo no vamos a inventar lo Ese que es el otro reemplace enfoque, eso? el que tenemos que abordar, el enfoque de la innovación. Exacto. Pero ellos van a seguir protegiendo su industria madre. Claro. Y lo que nos va a salvar de esto es un resultado paralelo al cual estamos abiertos como Panamá. Seguimos apoyando el proceso ONU, pero si se abre la oportunidad de montar un tratado fuera del proceso ONU con los 100 países que sí queremos las cosas, eso también manda una señal clara al mercado, que tienes 100 mercados en todo el mundo que van a exigir estas regulaciones. Ahora, aquí entre nos, Juan, como si nadie nos estuviera escuchando. Cuéntame el bochín detrás. Si, por ejemplo, tú que eres una voz fuerte allá adentro, si hay gente que te mete presión, dije, espérate, Juan, bájale 2 rayitas, mira que te invito a tal viaje. O sea, hay ese tipo de presiones también para lograr romper el bloque de estos países mayoría. Claro que hay presiones Ajá, inmensas. eso era lo que yo quería saber aquí. Hubo un país que durante estas negociaciones estaba presionando a un montón de países por No todos voy a preguntar lados cuál porque ya es too much. con diferentes temas de importaciones y exportaciones. Ajá. Nosotros no sufrimos ese tipo de presión para nada, pero muchos países sí la sufrieron, pero no cayeron ante esa presión, que fue muy, muy, muy importante. Un par de países sí, hay mucho lobby detrás de esto. Y no es solamente en el momento de la negociación, sino que las semanas antes, los meses antes, las relaciones de las personas que están por arriba de nuestro pay grade o nuestro nivel de toma de decisión. Se firman muchos acuerdos entre países y luego tú ves, mira, aquel país que estaba muy fuerte sobre este tema, ya el negociador no habla. Y luego tú investigas con tus asesores y te das cuenta que se firmaron X cantidad de acuerdos de apoyo monetario o de préstamos y demás. Así que las posiciones son muy fluidas y las posiciones pueden cambiar muchísimo de mes a mes y de un año a otro. Yo necesito hacer como una pausa de todo esto porque de verdad es muy tough y yo te respeto porque te he visto en acción el valor que tú tienes para estar en estos espacios hostiles y mantener una posición basada en una visión y basada en un convencimiento de que la vida de nuestro planeta y la vida humana depende de ir mucho más allá de lo conocido y lo preestablecido y de los poderes. Quiero ir a que veamos cómo más allá de estas negociaciones enormes, multitudinarias y multimillonarias, nosotros, cada uno de nosotros, usted, yo, también podemos hacer la diferencia para hacer la transformación de abajo para arriba. Vamos a ver nuestros ecotips. Recuerda, evita tomar agua en botellas de plástico. En cambio, procura tener tu botella de acero inoxidable que la mantiene fresca y es reutilizable. En nuestros ambientes de trabajo, estudio, es mejor tener nuestros vasos, platos, tazas de uso diario en vez de utilizar descartables. No solamente estamos haciendo algo bueno por nuestra salud, sino también por la salud del planeta. Además, cada vez que vamos a los restaurantes,
Evitemos usar pajillas, carrizos de plástico. Ten la tuya propia también de acero inoxidable o alguna otra alternativa que evite consumir ese plástico de un solo uso. Hablando de plásticos, reciclar siempre será una alternativa, pero siempre es mejor preferir el vidrio sobre el plástico. Cuando vas a hacer las compras de tus productos alimenticios, prefiere aquellos que no están envueltos en plástico. Es más, no permitas que te den bolsas plásticas. Lleva tus propias bolsas reutilizables, preferiblemente las de tela. Entonces, esto es para no desanimarnos. Sí, hay que presionar a nuestros gobiernos, hay que presionar a nuestras delegaciones, pero el cambio empieza por cada una de nuestras acciones y tenemos que hacer la diferencia. Volviendo a este tema, ¿qué expectativas tienes una vez que llegamos a la COP en Brasil, sin estos acuerdos, sin estos consensos, y la COP se basa en consensos? ¿Qué expectativa tienes? Mira, la bandera de Panamá, que hemos venido construyendo de la mano con Cancillería, con el ministro Navarro, para tener una visión holística, es que estos temas no se pueden tratar por separado. Históricamente los vemos por separado. Por un lado vemos plástico, por el otro lado vemos clima, bosques. Por el otro lado vemos bosques, por el otro lado vemos océanos. Exacto. Y demás. Al nosotros fragmentar la naturaleza, estamos siendo supremamente ineficientes, porque al final, si yo tomo una acción para proteger 2 hectáreas de bosque, esa acción contribuye al clima porque estoy capturando carbono. Contribuye al tema de prevenir la degradación porque estoy solidificando mucho más lo que es la salud de mi suelo. Contribuye a la biodiversidad porque estoy manteniendo o expandiendo el ecosistema. Contribuye también a lo que es la lucha contra plástico porque es una zona que va a estar libre si logro protegerla de este producto tan contaminante. Entonces, estamos inventando una visión clara. Luchar contra la contaminación por plástico también es luchar a favor de un clima estable. Luchar a favor de un clima estable también es luchar a favor de las especies, tanto animales o vegetales, que se están desapareciendo por nuestras acciones. Así que hacia la COP nosotros vamos con una visión holística. Todos los países tienen hasta finales de septiembre para presentar sus nuevas metas climáticas. Nosotros no solamente estamos presentando las metas climáticas, sino que estamos presentando un conjunto de metas que se hablan entre sí para proteger el clima, la biodiversidad, la desertificación, la conservación de los océanos y la contaminación por plástico. Y esto consolida la postura no solo de Panamá, sino también del bloque que quiere lograr estos avances en todos estos campos. Esto fija un precedente, porque a nivel mundial ningún país nunca ha dicho lo que te acabo de decir. Que si yo protejo un bosque, protejo la biodiversidad, protejo el clima, lucho contra el plástico. Pero se cae de su peso, ¿no? Al parecer es lo más innovador que ha ocurrido. Me encanta. Lo más innovador que ha ocurrido. Claro, porque siempre divide y vencerás. O sea, fragmenta y te quedas con poquita cosa. Consolida y eres más fuerte. Y mira esto, son 15 las convenciones ambientales multilaterales. En verdad son 17, pero vamos a usar 15 para multiplicar fácilmente. Son 15 las convenciones ambientales multilaterales al cual el gobierno tiene que responder. Por cada convención tú tienes que presentar metas, 15 series de metas distintos. Tienes que presentar un reporte de seguimiento cada 2 años, 15 reportes de seguimiento distintos y tienes que presentar una estrategia a largo plazo de 10 a 20 años, 15 distintos. Multiplica 15 por 3, ya son 45 reportes que cada administración... Y te la pasas en la papelería y en la administración y luego en la gestión, ¿qué? Los ministerios de Ambiente y de Salud se han convertido en Editorial Santillana. O sea, nos las pasamos publicando y publicando. Sí. Y la cosa qué, avanzando. Exacto, entonces nos quedamos en documento. Claro. Cuando yo le expliqué al ministro Navarro que teníamos que hacer 45 documentos, él me dijo, no vamos a hacer 40. Busca la manera de simplificar todo esto y ya empezamos con los primeros 5, que son estos temas consolidados. Y ya con eso, Raiza, estamos simplificando 15 documentos en 3 documentos. Un documento que fija las metas para 5 temas, un documento que le da seguimiento a las metas para 5 temas y un documento que traza la línea estratégica al 2050 para 5 temas. Ahí cortamos 15 documentos. Wow, y ahorran recursos y les da más tiempo para actuar, porque ahí voy a decir algo. Y para ¿no? consultar. Esto se hacía sin consultar. Claro, es que ahí voy al punto. Una de las cosas que yo
percibía o percibo todavía, y quisiera cambiar esa percepción, es que nuestro Ministerio de Ambiente, nuestras delegaciones en los temas de COP, de cumbres, siempre lleva la vanguardia, la voz cantante, logra consolidar equipos, etcétera, etcétera. Pero a la hora de la hora en Panamá vemos cómo ese discurso va por un lado y las acciones van por otro. Y yo sé que tú eres consciente de esto y que una de tus preocupaciones es tratar de llevar a la acción lo que ustedes están promulgando a nivel de discurso. ¿Cómo sientes que en este periodo, a nivel de estos desafíos tan grandes que tenemos, podemos lograr que Panamá sienta que hay más coherencia entre lo que nuestros delegados luchan allá en las cumbres y las acciones que podemos llevar en el territorio? Mira, lo que a mí me ha dado optimismo ha sido las interacciones que hemos tenido por medio de las consultas públicas en terreno. Pero esta es la tercera fase de consultas que hemos hecho este año. Primero lo hicimos con el decreto de adaptación y logramos llegarles de manera directa, face to face, en persona, a 450 personas. Para la preconsulta de la Ley de Transición Verde, le llegamos de manera directa a 950 personas en todo el país, aparte de los cientos de contribuciones que llegaron por correo. Para el Nature Pledge, esperamos llegarle al menos 1.500 personas de manera directa. Gracias al apoyo del ministro y a este equipo de jóvenes que trabajan en el Ministerio de Ambiente, hemos hecho las 3 series de consultas públicas más extensas de Panamá desde que tenemos Ministerio de Ambiente. Eso da esperanza porque es un súper primer paso importante para luego consolidar aspiraciones en acciones. Y yo quisiera augurarte ya en este último minuto que tenemos para cerrar y concluir, que realmente lleves esa pasión, esa vehemencia que nuestra población, particularmente los más jóvenes, los más vulnerables, los niños, los ancianos, los más vulnerables en los ecosistemas de Panamá, también que habitan estos ecosistemas, puedan sentirse representados con una voz fuerte, con una postura fuerte, que represente nuestros intereses y lo de tantos otros ciudadanos del mundo que están en situación de vulnerabilidad contra tantos intereses superpoderosos. Esto te lo transmito para que lleves sobre tus hombros más allá de la carga que tienes. Y así te invito a que hagas una conclusión, que nos digas, ¿qué esperas tú como Juan Carlos Monterrey, como ciudadano panameño, hoy día como ciudadano de este planeta que es la única casa que tenemos? ¿Qué aspiras tú de cara a los desafíos que tenemos los próximos años? Los desafíos son múltiples y todas las situaciones están complicadas, desde el plano social hasta el plano económico, hasta el plano ambiental. Nuestra aspiración como administración es construir esas herramientas y brindar esas herramientas no solamente al sector empresarial, sino también a los líderes y a las comunidades para que ellos puedan, por un lado, evaluar cuáles son esos impactos que van a estar enfrentando producto de la convergencia de todas estas crisis, pero también acceder a financiamiento que les ayude a poder sobrellevar algunos de estos impactos. Por un lado, estamos construyendo nuevas políticas, nuevas regulaciones, nuevos estándares que las empresas, las comunidades y los líderes deben seguir. Y las instituciones públicas, y las instituciones también públicas tienen que cumplir. Y por otro lado, estamos construyendo también lo que se conoce como el Fondo Panamá Natural, que es la apuesta del ministro para darle sostenibilidad financiera a la agenda ambiental a largo plazo. Eso hay que sonarlo mucho más, porque pareciera que en el tema de negocios, Panamá Natural no vale nada. Y por eso le pusimos el nombre Fondo Panamá Natural. Gracias. Buscamos levantar 250 millones de dólares en una primera fase. ¿Y cuál es el objetivo? Que sea un fondo que opera en coordinación con el Estado, pero fuera del Estado, de la misma forma que operan los fondos de conservación que se montaron en los 90, sí. Y que además tenga 3 pilares sencillos: conservar lo que nos queda, restaurar lo que hemos perdido y construir la resiliencia de las comunidades que nos van a ayudar a conservar y a restaurar. Y por medio de este fondo, ONGs, OBCs, asociaciones, grupos comunitarios, emprendedores, pequeñas y medianas empresas van a poder acceder. Ya vamos a pilotear en Azuero un gran programa que incluye toda esta visión holística. El programa se llama Azuero Verde. Vamos a empezar con 10 millones de dólares en microcréditos, en microgrants o microsubvenciones a productores que no tengan acceso a crédito. Esa visión, con todos estos mecanismos financieros, la idea es expandirla desde Azuero, provincias centrales, y poco a poco ir abordando todo el país. Porque lo que necesita la gente es recursos para poder salir
de las situaciones en las que están o prepararse para las situaciones que vienen en camino. Recursos, conocimiento e información, articulación y que no actuemos de manera separada, sino holística para generar un impacto más positivo sobre nuestro país y sobre nuestro planeta. Gracias, Juan. Realmente fuimos mucho más allá. Recordemos que también en nuestras manos está la acción y recordemos que de nosotros depende que nuestros tomadores de decisiones actúen y tomen las decisiones correctas. Esto ha sido una vez más Conexión Tierra. Hasta la próxima.